buen día, ¿qué tal? Soy Carlos Sánchez de Mendoza, represento al negocio de Eugenio Torrent. Él es catalán de la zona de Arenys de Munt y la señora María March justamente era de Mallorca. Se trata de buscar pequeñas fábricas, pequeños frigoríficos que elaboran en forma natural. Se buscó, por ejemplo, una fiambrería que en forma natural elaboraran y ahí se consiguieron productos como la sobrasada, como la butifarra, como el butifarrón. Se fueron juntando, como ustedes saben, existe una casa balear donde permanentemente se juntan y entonces cada uno elabora lo que mejor sabe hacer, y hay muy ricas ensaimadas, así como las sobrasadas y otros productos que se elaboran en forma casera, o sea, como para el consumo familiar, pero bueno, se comparte con toda la gente que concurre a la Casa Balear de Mendoza. Uno trata de inducirlo a que lo consuma de diferentes formas, de diferentes maneras, que lo consuma como un fiambre frío, pero que también lo pueda llegar a, que sepa que se puede llegar a calentar y comer caliente, hacer un tentempié de un asado que nosotros acostumbramos siempre a hacerlo. Entonces eso es como lo que diríamos nosotros, una entrada o una picada antes del asado. De Europa, las tres colonias más grandes creo que existe acá en Mendoza serían las españolas, la italiana y en ese sentido han traído sus tradiciones, sus recuerdos de su tierra, entonces vienen a buscar productos típicos. Y bueno, y cuando nosotros tenemos probabilidades de traer algunos chorizos y jamonería española o italiana, bueno, en este caso las españolas, el español, aunque es un producto que por ser importado siempre tiene un precio alto, trata de darse el gusto, recordar su tierra. Hay que tener en cuenta que del lugar donde se elabora acá hay 1.100 y pico kilómetros, casi 1.200 kilómetros. Entonces la logística está un poco reducida. Muchas veces nos vemos en ciertas fiestas que hay, ya sea mallorquinas, de Baleares, de los asturianos. Y bueno, muchas veces nos apabulla porque no tenemos el tiempo necesario para traer la cantidad de mercadería que necesitaríamos para eso. Son muy ricos, es una característica que tienen, bueno, el sabor del pimentón de lo mejor, y bueno, y que tienen un producto siempre es muy gustoso, muy sabroso, se siente en el paladar que es algo diferente. Entonces bien elaborado, es algo muy rico, que incluso a gente que nada que ver con los españoles, al consumirlo, saben apreciar ese producto porque realmente es muy noble, ¿no? Nuevamente invitarlos a que vengan, que nos conozcan, que sepan que hay gente de su tierra acá también, y que se van a encontrar con muchas personas que han venido de España y que se han enamorado de esta tierra.